¿Quién cuida a nuestros niños? Hablamos de este tema y estas imágenes que realmente han causado total indignación en todo el país sobre lo ocurrido en Cotoca con esta mujer que grababa a sus hijos con poca ropa. Estamos hablando de pornografía infantil y para hablar más de este tema yo quiero darle la bienvenida a la doctora Ingrid Núñez, abogada penalista. Bienvenida, gracias por acompañarnos y por supuesto al delegado defensor del pueblo, Carlos Lara, está con nosotros. Gracias a ambos, realmente es importante tocar este tema y que pues la población conozca qué es lo que está pasando y sobre todo qué dicen las leyes con respecto a esto. Bienvenidos. Muy buenos días, gracias a Bolivisión por invitarnos para hablar de este tema tan importante, ¿no? Y tan grave que es de nuestros niños. Viendo lo que vi en la entrevista de este medio de comunicación, voy a dar mi opinión sobre este caso, ¿no? Si hablamos de la tipificación del delito, es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 323 bis como lo que es pornografía, ¿ya? Y tenemos las penas que son, si hablamos de tema genérico, es de 10, oscilan entre 10 a 15 años. Ya. Aquí tenemos un agravante, ¿ya? Porque supuestamente es la mamá la que ha permitido esta situación para que haya este delito con estos menores. Y también tengo entendido lo que también vi ayer por el medio de que los abogados del Ministerio de Justicia van a solicitar la ampliación por lo que es el tema, el delito de que es corrupción de menores, el cual también con las situaciones que hemos visto también encajaría en un delito y se podría también ampliar por la gravedad que vemos de los menores. ¿Podemos hablar de un abuso sexual? Si en la valoración que han hecho los médicos forenses no da violaciones y si en el psicológico, en las directrices que le han hecho a los menores está esta situación, sí se podría hablar si ha habido los manoseos, los tocoteos, tal como lo habla nuestra ley, sí se podríamos hablar también de un abuso sexual. Y la Defensoría del Pueblo, lógicamente, ya inició lo que es una investigación con respecto a este tema. Claro, hasta los primeros indicios de vulneración de derechos y además de tratos contrarios a la normativa y al libre desarrollo de los niños, la Defensoría del Pueblo, conocía la noticia, genera también los procesos de investigación y con las recomendaciones pidiendo de que las instituciones cumplan y generen los mecanismos de protección y resguardo a la situación que están viviendo los menores. En este caso tiene que las instancias de protección tienen que activarse, tienen que actuar en el marco de la normativa para que los niños tengan esta garantía que establece la ley hacia los niños y a sectores vulnerables. Pero hay esta garantía. ¿De qué manera actúa directamente la Defensoría del Pueblo y qué importancia tiene en esta clase de casos? Bueno, exigiendo a las DNAs de que intervengan. Se hace una derivación asistida del dato que conocemos para que la DNA, o sea, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del gobierno municipal, actúe en el marco de sus competencias, pueda generar los mecanismos legales para hacer los procesos de contención ¿no? en este tema y pueda lógicamente también en parte coadyuvante en cualquier proceso penal. ¿Por qué los procesos son tan largos, doctora? Y sobre todo si hablamos de estos casos que requieren mayor importancia. En realidad estamos en la etapa inicial, ¿no? Donde se está llevando las investigaciones iniciales, luego vendría la etapa preparatoria, luego vendría un juicio oral, ¿no? Pero en general todos estos casos, ¿se llevan con rapidez? En realidad sí se deberían llevar con rapidez, pero siempre se dice que hay una recarga laboral. Ya en cuanto nos faltan es más jueces especializados en esta materia, que estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, en la materia específica deberíamos tener más jueces, deberíamos tener más fiscales especializados en estas situaciones de tema de niños. Doctora, usted dice algo importante, se habla de carga laboral y eso venimos escuchando no solo en este caso, también recordemos el caso del pequeño de 11 años que fue abusado en Yapacaní, igual, hablaban de una carga laboral que por eso no habían actuado inmediatamente, ¿no es cierto? Pero ¿no hay casos que son más importantes que tienen que darle prioridad? Sí, es que ese no es un óbice. Cuando estamos hablando de niños es obvio que se tiene que dar la prioridad necesaria y en ese tema específicamente se le debió inmediatamente tomar la denuncia, como cuando hablamos de los casos de violencia. Se debe dar prioridad a esta situación, estamos hablando de menores. Entonces no entiendo por qué no se le tomó la denuncia, porque inmediatamente se le debió tomar la denuncia en ese caso específicamente que usted habla de Yapacaní. Entonces la pregunta es, ¿quién cuida a nuestros niños? ¿Realmente la justicia está actuando como tiene que actuar? Bueno, no solamente la justicia, también las primeras instancias, las instancias de demanda y de presentación de quejas. La policía no actúa de una manera
rápida, de Oportuna. una manera oportuna. A veces está buscando explicaciones y se pone en la parte del acusado, ¿no? De quien ejerce la violencia sobre las personas vulnerables, se pone a querer negociar, a querer mediar, a querer generar espacios de reflexión, cuando lo que corresponde son acciones inmediatas de protección y sobre todo pues de atención plena y empatía plena con el denunciante, en este caso el daño que se está haciendo. En el caso de Yapacaní, una negligencia de las autoridades que recibieron la queja, al grado de que pues las actuaciones no han sido las más correctas por parte de la FELCB. Y ojo que estamos hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque estos casos no solamente están en Santa Cruz. Y nosotros habilitamos nuestro número de WhatsApp para que usted opine. Su opinión es muy importante para nosotros. Si conoce, si ha pasado por esto, cuánto ha durado el proceso. Porque en general, ¿cuánto duran estos procesos? ¿Cuánto deberían durar y cuánto están durando? Máximo deberían durar 1 año, 2 años. Lo que pasa, como le digo, hay recargas laborales, lo que manifiestan nuestras autoridades, y nosotros con el día a día también lo hemos visto que verdaderamente nos faltan autoridades. Autoridades específicamente, cuando estamos hablando de la policía, también que sean preparados específicamente para estas situaciones, en temas de violencia, en temas de niños, para cuando esas personas vayan a formalizar su denuncia, sepan cómo lo van a atender y la situación en la que tienen que proseguir con esta situación, porque ellos son los investigadores, Claro. dar inmediatamente el conocimiento lo que es al Ministerio Público, no que es el director de las investigaciones. Usted como madre, usted como mujer, ¿qué le causa estas imágenes? ¿Qué le causa este caso específicamente que estamos viendo de estos pequeños? La verdad, sin palabras, ¿no? Porque yo hace tiempo veo estas situaciones de menores y sin palabras de ver esta situación. Estamos hablando de 8 menores en total abandono. Bueno, donde la madre ayer estaban diciendo que por qué no se la detuvo, ¿no? La verdad que hay situaciones, supuestamente yo me enteré que la mamá estaba lactando, entonces la ley no le permitió aprenderlo, pero ella tiene que ser investigada, tiene que ser llevada ante un juez natural para que él vea su situación jurídica, porque estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Y los menores, si están con el papá y si el papá trabaja, se tiene que ver la familia ampliada, ¿no? Porque tampoco los menores pueden quedar así en esas situaciones. Por eso tenemos las instancias, ¿no? La Defensoría, que de oficio debe tomar cartas en el asunto. Cuando no es el municipio, también la gobernación tiene también una situación de género donde también puede ver de menores, de mujeres. Entonces tenemos todas nuestras autoridades que todos tenemos que ver estas situaciones de los menores. Porque eso es importante recalcar, ¿no es cierto? Recordemos que el papá es albañil, entonces pasa muchos días fuera de la casa, no sabe, se quedó sorprendido cuando conoció esta situación por lo que estaban pasando sus hijos. Y acá la pregunta va, ¿qué tendría que pasar si es que el padre lleva el sustento a la casa y no tiene la oportunidad de quedarse con los hijos todos los días? O sea, lo que no tiene que pasar es que los niños queden desprotegidos. El momento que conoce el Estado y conocen las instituciones de una situación de vulnerabilidad, tienen que dar respuestas en el tema de alimentación, en el tema de seguridad, en el tema de en el tema afectivo, en el tema de mantener el núcleo de esperanza. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y para eso hay instituciones que están encargadas de ello. Cualquier situación de vulneración que a partir de conocimiento de las autoridades son responsabilidad de estas. ¿Le tendría que dar una ayuda económica al padre? A los niños tienen que proteger fundamentalmente, ¿no? Si el padre no tiene los medios para hacer, entonces hay casas de acogida, tendrá que las instancias municipales llevar a estas instancias, que es lo que todo municipio tiene que tener por un tiempo determinado, de darle la seguridad plena a esos niños de que están realizando y tienen la protección del Estado. No puede quedar al abandono, no puede seguir vulnerándose los derechos. Esto es obligación del Estado y es obligación de todas las instituciones denunciar cualquier situación que vaya en contra. La Defensoría del Pueblo, precisamente, esa es la labor que tiene que hacer, que lo va a hacer, va a garantizar a través de las visitas, a través de las investigaciones, que la institucionalidad pública funcione y actúe de acuerdo a sus competencias y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños. Muy bien. Tenemos mensajes, agradecemos a las personas que ya nos están escribiendo a nuestro número de WhatsApp y ahí tenemos uno de los mensajes. Dice lo siguiente: los jueces, fiscales, abogados, ahí estamos leyendo uno de los mensajes, y policías, sobre todo policías, cuando uno asienta la denuncia, se hacen los tontos, es lo que está diciendo, sordos, no escuchan. Cuando la persona sufre maltrato, violaciones,
hasta cuando yo los mato, dicen. Bueno, hasta cuando ya lo mató, es lo que quiere decir en este lugar. Y no me importa ir presa con tal de no dejar impune lo de mi sangre que tuve con tanto dolor. Yo viví acoso sexual, dice esta persona, y es triste que nadie te escuche. Son uno de los mensajes que nos están llevando y duele realmente saber que hay casos y que hay casos que han quedado impunes. Es que volvemos a repetir, ¿no?, lo que estaba diciendo también el señor del defensor del pueblo. ¿Quiénes son los primeros donde acuden? Es en la Policía Nacional. Entonces volvemos a recalcar de que tienen que haber personal especializado para la atención, porque ellos son los primeros, si hablamos de la ruta crítica, cuando hablamos de la violencia, donde van primeramente es a la Policía Nacional. Pero ahora, ¿está correcto que la mamá vuelva a tenerlo a los niños? Porque sabemos que estuvo detenida 8 horas, ¿no es cierto? Y luego volvió con los niños. ¿Está bien esto por el bienestar de los pequeños? El problema es de que estamos hablando de una situación grave, ¿no? Si estamos hablando de la consanguinidad, del lazo que tiene la mamá con los menores, por eso se le está abriendo una investigación, ¿no? Si está bien o no está bien, lo tendrían que determinar las autoridades competentes. En tema también psicológico, también se le debería realizar a ella una valoración psicológica y ahí ver la situación, ¿no? Y la Defensoría, que es el ente más importante cuando estamos hablando de los menores, ver si corresponde o no que la mamá esté ahí con los menores. Porque decimos, ¿qué garantía tienen los pequeños, no es cierto? Y cómo garantizar que ya no van a suceder estos actos. Esas medidas de contención tienen que ser inmediatas, no podemos esperar un día, 2 días, nada. Claro. En el momento que se conoce la denuncia y que se conoce la DNA, las medidas de contención, de protección tienen que activarse. Y eso significa alejarla lo más pronto posible de quien ha violentado sus derechos, o del agresor, o de quien está opina que vulnerando. Sí, deberían estar alejados de la mamá? Que tienen que estar, si no estarían cometiendo estarían omitiendo las responsabilidades que tiene. Si la denuncia está la madre hacia la denunciante, es la madre, y no puede estar con los niños. Tiene que separarlo inmediatamente. Si no, pues no estamos tomando las medidas de contención apropiadas, claro, y justas, ¿no?, en el marco de esa normativa. Y dentro de todo esto, lo importante son los pequeños, que realmente estén resguardados, guardar su seguridad, guardar su identidad y, por supuesto, el crecimiento, ¿no es cierto? Que ellos tengan un crecimiento saludable, un crecimiento digno, porque estamos hablando del menor que tiene 2 añitos y la mayor de 14 años. Son 8 niños que están en riesgo en este momento. Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias a ustedes, y siempre vamos a estar prestos para hablar todas estas situaciones que nos atañen a todos como sociedad, para poder mejorar y que nuestros niños puedan vivir una niñez como tienen que vivir. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes, pues, y siempre a su plena disposición al momento que así lo requiera. No, importante, y gracias a todas las personas que también a través de los mensajes estuvieron compartiendo con nosotros en este tema tan importante de la pornografía infantil y quién cuida a nuestros niños. Continuamos con más.